Buenas noches, caminantes. Bienvenidos a un nuevo recorrido por el sendero. Hoy nos adentraremos en territorios donde el miedo no solo se siente, también se manifiesta. Hay lugares que nunca estuvieron vacíos, casas que guardan secretos oscuros bajo el suelo, y habitaciones de hospitales donde la vejez se mezcla con algo que definitivamente no es humano. En este episodio, exploraremos lo que sucede cuando el mal decide que ya no quiere esconderse. Pero antes de iniciar, quiero que me cuentes en los comentarios cuál es el lugar más aterrador en el que te has quedado a dormir. Te estaré leyendo mientras nos adentramos en la oscuridad. Ahora sí, ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha lo que camina entre nosotros. Soy Rax, tu narrador de confianza, y esto es Sendero Susurrante. Crecí escuchando historias paranormales como si fueran algo normal. Mi mamá siempre tuvo una sensibilidad especial para estas cosas, así que en casa no se hablaba de fantasmas como cuentos, sino como experiencias que podían pasarle a cualquiera. Pero hubo una historia suya que se me quedó grabada. Ella tenía unos 15 o 16 años, a mediados de los años 80, cuando se quedó a dormir en la casa de su amiga Beatriz. El papá de Beatriz era pastor, y la familia vivía en una casa pequeña, pegada a una iglesia antigua, de esas construidas a finales del siglo XIX, en un pueblito de Guanajuato. La casa estaba literalmente unida al templo. Un muro separaba la vivienda del área donde estaban las bancas, el altar y el púlpito. Era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. Esa noche, mi mamá y Beatriz dormían juntas en la misma cama. Los hermanos de Beatriz, Juan el mayor y Miguel el menor, dormían en un cuarto al otro lado del pasillo. Sus papás estaban del lado opuesto de la casa, cruzando la sala. El gato de Beatriz entró al cuarto como bala. Saltó a la cama erizado y bufando. Mi mamá se despertó sobresaltada y todavía aturdida por el sueño. Alcanzó a notar algo que hasta hoy le incomoda recordar. Los ojos del gato no se veían normales. Parecían oscuros, brillantes, casi rojizos, con la poca luz que entraba por la ventana. Desde la puerta del cuarto se escuchó la voz de Juan. Oigan, ya dejen de hacer ruido. Detrás de Juan estaba Miguel, todavía medio dormido. Repentinamente todos escucharon golpes rápidos, fuertes. No era un solo golpe, eran muchos, seguidos, desesperados. Los cuatro salieron al pasillo, y ahí ocurrió algo que mi mamá describe como el momento en el que el cuerpo le dejó de responder. Al doblar la esquina hacia el cuarto de los papás, el aire cambió. De pronto, el silencio se rompió por cientos de voces al mismo tiempo. Era como si hubieran entrado a un lugar lleno de gente hablando al mismo tiempo. Un murmullo ensordecedor. No se distinguían palabras ni frases, solo ruido vivo, espeso, que llenaba todo el espacio. Mi mamá dice que sentía el pecho apretado, que le costaba respirar y las piernas le temblaban. Al entrar al cuarto, vieron al papá de Beatriz de pie, sobre la cama, sosteniendo una Biblia abierta y leyendo en voz alta. Su rostro estaba pálido, concentrado, como si no pudiera detenerse. Los golpes venían del closet. Las puertas corredizas se abrían y se cerraban solas una y otra vez, con mucha violencia. La mamá de Beatriz, Laura, volteó a ver a los niños. Dijo con una voz firme, aunque temblorosa: Llévate a los niños a la iglesia, ahorita mismo. Mi mamá no podía moverse. Juan tuvo que jalarla del brazo. Laura los llevó hasta el templo, cruzando una puerta lateral. Se sentaron en las bancas, abrazados, escuchando cómo los golpes y las voces seguían del otro lado del muro. Laura rezaba en voz baja, acariciándoles la cabeza, pidiéndoles que no miraran atrás. Mi mamá recuerda haber llorado sin hacer ruido, con el cuerpo rígido, sintiendo que eso no se iba a terminar nunca. No sabe cuánto tiempo pasó. En algún momento, el papá de Beatriz entró al templo. Seguía sosteniendo la Biblia, pero se veía agotado, drenado. Algo le había arrancado la energía. Se acercó a Laura y le susurró algo al oído, tan bajo que nadie más escuchó. Semanas después ocurrió algo más. El papá de Beatriz entró temprano a la iglesia para preparar el servicio. Al llegar al altar, se quedó paralizado. La cruz grande de madera, la que colgaba en la pared principal, estaba al revés. Tiempo después se supo que un hombre de la congregación había estado practicando algo oscuro dentro del templo. Nunca se dijo exactamente qué. Ese hombre se fue del pueblo y los fenómenos cesaron. Años después, la familia de Beatriz se mudó a otro estado. Nunca volvieron a vivir algo así. Mi hija, que en ese entonces tenía 3 años, no podía pronunciar la palabra fantasmas. Ella les decía tamas. Era tierno.
hasta que dejó de preguntarme si había uno y empezó a preguntarme dónde estaba, en cada lugar donde dormíamos. Esto pasó en la primavera del 2021, cuando mi familia y yo hicimos un viaje por carretera de Ciudad de México a Guadalajara y luego rumbo a Nayarit. Yo iba notando lo que ocurría, primero como algo gracioso para mandar a la familia, pero al final terminó siendo casi un diario. Yo no soy de los que creen todo, soy más bien escéptico. Me gusta encontrar explicaciones, pensar que casi todo tiene una razón. Pero todos tenemos esa historia, esa que raspas en la cabeza una y otra vez y no termina de encajar. Para mí, esa historia fue este viaje. Íbamos mi esposa Mariana, mi hijo Emilio de 7 años, mi hija Frida de 3 y nuestra perrita vieja, una chihuahua que ya parecía más un suspiro con patas, llamada Canela. Canela era una de esas perritas que se duermen donde sea, que ya no se asustan de casi nada y que, aún así, esa semana se comportó como si volviera a ser joven. Salimos de la Ciudad de México temprano. No planeábamos tanto. Parábamos donde se nos hacía cómodo. Una cabaña, un hotel, lo que aceptara mascotas. Así fue como terminamos en el primer lugar, unas cabañas. Esa tarde llegamos a un sitio tipo parque natural en el camino hacia Guadalajara. De esos con cabañas separadas, árboles alrededor y un lago pequeño cerca. Se sentía bonito, como campamento familiar. Los niños estaban felices porque la cabaña tenía un cuarto con literas. Emilio entró corriendo y gritó que él quería la cama de arriba. Frida, como lo imita en todo, insistió en subir también. Al final la convencimos de que durmiera abajo, porque ya la conocíamos. A medianoche iba a terminar entre nosotros. Mariana y yo dormimos en el otro cuarto. Nos dormimos rápido. En la madrugada sentí una mano pequeña al pie de la cama. Abrí los ojos y allí estaba Emilio, pálido, con los ojos grandotes, intentando subir sin hacer ruido, pero mirando hacia atrás, como si algo viniera detrás de él. Papá, hay un fantasma, lo dijo bajito, temblando, y se metió con nosotros. Yo medio dormido, pensé lo típico. Tuve una pesadilla. Me acomodé para hacer espacio y vi a Frida ya dormir entre Mariana y yo. Canela respiraba lento, pegada al brazo de Mariana, y Emilio no dejaba de voltear hacia la puerta. Al día siguiente, Emilio estaba acelerado. Quería contar todo. Dijo que se despertó y la lamparita del cuarto estaba apagada. Nosotros la habíamos dejado encendida. Que se asustó por la oscuridad y estiró la mano hacia la lámpara, y al tocarla, la lámpara prendió. Pero cuando quitó el dedo se apagó. Eso lo espantó. Se bajó de la litera y salió hacia nuestro cuarto. Dijo que cuando entró al cuarto, en la esquina cerca de la tele, vio una cosa blanca, flotando, como un brillo en el aire, moviéndose lento. Era como una nubecita de luz, pero sin iluminar el cuarto. Lo escuché y pensé que era un reflejo, seguramente un carro pasando o una lámpara del parque. Mientras empacábamos, pasé por la recepción para entregar las llaves y en broma le pregunté a la recepcionista. Oiga, aquí espantan, ¿verdad? Mi hijo dice que ve un fantasma. La mujer ni siquiera sonrió. Me regresó una mirada muy seria. Era como un brillo flotando. Me puse pálido. Emilio, que venía a mi lado, asintió emocionado. Eso mismo lo han visto varios, dijo ella. A veces lo ven en el edificio principal, pero en las cabañas casi no. Yo me quedé callado y lo único que pensé fue, ¿y si no fue un reflejo? Emilio, en el camino de regreso a la cabaña, dijo algo que me desconcertó. Papá, se veía juguetón. ¿Podemos dejarle algo? ¿Qué le dejarías?, le pregunté. Flores, me respondió. Como cuando llega alguien a visitar. Agarró unas florecitas del camino y las dejó en una piedrita cerca de la puerta. Se subió al carro como si fuera lo más normal del mundo. Antes de irnos, Frida empezó a preguntar. ¿Hay Tama aquí? ¿Dónde está? Yo juré que era coincidencia, que el lugar tenía fama, que la recepcionista ya tenía el guión aprendido. Eso me repetía. Dejamos Guadalajara y camino hacia Nayarit nos detuvimos en un hotel viejo, pero bonito. De esos lugares con pasillos largos, cuadros antiguos, alfombras gruesas y puertas de madera que se cierran con un clic pesado. Nuestra habitación tenía una cama matrimonial para Mariana y para mí. En un espacio separado, detrás de unas puertas, un camastro donde dormiría Emilio. Frida, como siempre, acabó con nosotros. Canela se acomodó cerca de Emilio porque él la quería cerca. Esa tarde, mientras bañábamos a Frida, las luces del cuarto parpadearon raro, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Lo extraño fue que por la ventana se veía el otro lado del hotel con las luces normales y estables. Mariana se puso nerviosa. Yo le dije lo típico. Es un hotel viejo y tiene una instalación vieja. En la madrugada sentí como un movimiento rápido.
Abrí los ojos y vi una sombra pequeña cruzar el cuarto, de un lado al otro. Es Emilio, seguramente fue al baño. Pensé y no le di importancia. Me volví a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero después me despertó Mariana. Estaba parado al lado de la cama con la cara desencajada. La puerta, Susurró. la puerta está abierta. ¿Dónde está Canela? Yo me levanté rápidamente y vi que la puerta del cuarto estaba abierta de par en par. Mi corazón empezó a golpearme en el cuello. Corrí a buscar a Emilio y lo vi dormido y ahí estaba Canela, acurrucada a su lado. Eso me tranquilizó un poco hasta que entendí lo que significaba. Si Canela estaba ahí y Emilio estaba ahí, entonces nadie de nosotros abrió esa puerta. Me acerqué a la puerta y la cerré con cuidado. Puse el seguro, puse la cadena. Me quedé un segundo con la mano en el picaporte, escuchando el pasillo. Todo estaba completamente en silencio. No me asomé, no tuve el valor. Me metí a la cama y Mariana y yo nos quedamos despiertos, mirándonos sin hablar. Más tarde, cerca del amanecer, Emilio se levantó con mucho frío. Eso no era normal en él. Siempre era el niño que no quiere cobija, que suda, que pelea por quitarse todo. Esa madrugada estaba helado. Le pregunté bajito si recordaba haberse levantado, si recordaba haber corrido, si recordaba haber abierto la puerta. Me dijo que no, pero entonces Frida, medio dormida, murmuró. El Tama se fue al pasillo. Mariana me miró con los ojos bien abiertos. Yo tragué saliva. Nos fuimos en la mañana con una idea fija. Hoy sí nos quedamos en un lugar aburrido. Al menos ese era el plan. Un lugar normal, moderno, sin historia, sin alfombras, sin pasillos largos, sin esa vibra. Ese día paramos en carretera, comimos algo y ya cansados buscamos un hospedaje. Encontramos un hotel en Nayarit, anunciado como nuevo, remodelado, sencillo. Lo reservamos sin pensar. Cuando llegamos, sí se veía remodelado, paredes limpias, piso firme, olor a desinfectante y detergente, como si todo estuviera recién lavado. Pero había algo, el pasillo. El pasillo hacia nuestro cuarto no era normal. No era largo, era torcido, estrecho, con dos esquinas cerradas, como si lo hubieran diseñado para que no pudieras ver el final desde el inicio. Frida preguntó como si nada. ¿Aquí hay Tamas? Yo le contesté rápidamente, no, mi amor, aquí no. Esa noche apagamos todo temprano. Estábamos agotados. Los niños se durmieron, Mariana se durmió. Y yo me quedé un rato viendo el techo, escuchando el ruido normal de un hotel, tuberías, aire, pasos lejanos. No supe a qué hora me ganó el sueño. Me despertó Canela, la vi de pie jadeando, caminando en círculos, mirando las esquinas del cuarto. Me incorporé y vi que las lámparas estaban encendidas. Nosotros las habíamos dejado apagadas. Apagué las luces y cargué a Canela para sacarla a hacer pipí. Me di cuenta que tenía que salir al pasillo. Me quedé parado en la puerta varios segundos, respirando hondo. El pasillo estaba en penumbra, con esa luz amarillenta de los hoteles. Miré hacia la primera esquina y lo vi. Fue algo borroso, que se movió como si alguien se hubiera escondido. Una sombra rápida y silenciosa. Mi mente intentó salvarme. Quizá era el cansancio. Entonces miré a Canela. Tenía el pelo erizado. Estaba mirando fijamente al pasillo y tenía el cuerpo muy tenso. Caminé rápido, conteniendo el aire. La sensación de que alguien nos seguía me acompañó hasta la puerta de salida. Cuando volvíamos, al llegar a la última esquina del pasillo, sentí que no debía voltear. Entramos a la habitación y cerré muy bien la puerta. Me quedé sentado en la orilla de la cama sin poder dormir, escribiendo en el celular lo que acababa de pasar, porque si lo dejaba para después, sabía que mi mente se iba a convencer de que no pasó. Cuando amaneció, todo se veía normal. Cuando salimos del hotel pensé, ya se acabó, hasta que pasó lo del objeto. Paramos a desayunar en una fondita de carretera. Emilio estaba buscando una pluma para su cuaderno en su mochilita. Mariana lo estaba ayudando. De pronto Mariana sacó algo pequeño, plano, de cerámica. ¿Y esto? Emilio lo miró como si fuera lo más normal. Ah, lo encontré, en las cabañas del primer lugar. Mariana y yo nos miramos. Era un platito chiquito. Estaba raspado y manchado, como de esos de veladora o de algún adorno viejo, con los bordes rotos. ¿Por qué te lo trajiste?, le pregunté. Emilio se encogió de hombros. No sé, nomás. Y ahí fue cuando sentí un miedo nuevo. ¿Y si algo se vino con nosotros? No vamos a quedárnoslo, le dije. Metí el platito a mi mochila y esperé a salir de la fundita porque me dio cosa tirarlo ahí. Mientras manejaba, bajé un poco la ventana y lo tiré lejos, hacia el matorral, sin mirar demasiado dónde caía.
Sé cómo suena, sé que suena irracional, pero en ese momento no me importó ser racional, me importó sentir que lo habíamos soltado. Ese día dormimos en un hotel moderno, normal, de paso, y esa noche no pasó nada. Frida no preguntó por Tamas, Emilio durmió como piedra. Canela se relajó. Fue en esta primera noche verdaderamente aburrida. Muchas gracias por leer mi historia. Hacemos una pausa en nuestro viaje. Si este tipo de relatos te hacen cuestionar qué es lo que realmente vive en las sombras de tu habitación, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Cada interacción nos ayuda a que este sendero llegue a más personas. Y hablando de testimonios, nuestra comunidad es el alma de este proyecto. Si tú o alguien que conoces ha vivido una experiencia que desafía la lógica, no dejes que se pierda en el olvido. Envíala a nuestro correo oficial, senderosusurrante@gmail.com. Me encantaría conocer tu historia. Recuerda que si quieres que tu historia sea anónima, házmelo saber al iniciarla. ¿Alguna vez has sentido que algo se pegó a ti después de un viaje o una visita? Déjalo en los comentarios, estaré leyendo tus experiencias. No sé exactamente en qué momento entendí que esa casa tenía algo. Tal vez fue antes de mudarnos, porque incluso vacía se sentía incómoda. Hace algunos años mi familia y yo nos mudamos a una casa de más de 100 años, en las afueras de un poblado serrano de Michoacán. No había vecinos cerca, no se escuchaban carros, ni perros, ni música lejana, solo viento y silencio. Después supimos que nadie había vivido ahí en casi 8 años. Al principio ignoramos las cosas pequeñas, golpecitos en la noche, uñas rascando en las puertas de madera, pasos suaves, algún golpe seco. Nada lo suficientemente fuerte como para entrar en pánico, pero sí lo bastante claro como para que te quedaras quieto, escuchando. Nos convencimos de que era la casa acomodándose, animales afuera o nuestra imaginación. Era vieja después de todo, pero con el tiempo se volvió imposible seguir negándolo. Empezamos a escuchar voces. A veces parecían conversaciones apagadas en otro cuarto. Otras eran susurros claros, tan cerca que sentías el aire junto al oído. Había noches en las que más de uno escuchaba lo mismo, y otras en las que solo uno volteaba, confundido. También comenzaron las sombras, figuras que se movían por el rabillo del ojo. Algo cruzaba en el pasillo, y cuando volteabas ya no había nada. Yo seguía repitiéndome que era el cansancio, reflejos, juegos de luz, hasta que empezamos a escuchar gruñidos. Teníamos 4 perros. Al principio pensábamos que eran ellos, pero sus gruñidos siempre habían sido agudos, nerviosos. Esto era distinto, era grave, profundo. Venía de rincones donde ellos ni siquiera estaban. Podía ser cualquier cosa, hasta que un día quedó registrado. Una tarde estaba grabando un video en mi cuarto y días después, al revisarlo, noté algo detrás de mí. Por la ventana se veía pasar una figura oscura, con forma humana. Cruzó caminando toda la ventana. Intenté explicarlo. Tal vez fue alguien de la familia, pero esa tarde estaba lloviendo. No era imposible, pero tampoco parecía normal. Casi al mismo tiempo empezaron los arañazos. Teníamos gatos, pero esas marcas eran distintas. Estaban demasiado separadas entre sí, más anchas que las patas de los gatos, y aparecían incluso cuando los gatos no habían entrado al cuarto. Había un pasillo que conectaba la cocina con la cochera. Desde la sala se veía directo hacia ese pasillo. Un amigo mío, quien es completamente escéptico, se quedó a dormir varias noches. Una de esas madrugadas, los dos al mismo tiempo vimos algo cruzar ese pasillo rumbo a la cochera. No era una sombra, fue una figura caminando. Lo más tenebroso era mi cuarto. Mi habitación estaba en el sótano. Técnicamente formaba parte del mismo edificio, pero no se podía acceder desde dentro. Tenías que salir, bajar por un caminito y entrar por debajo. Yo dormía ahí, solo. Muchas noches escuchaba pasos en el piso de arriba, golpecitos en las paredes, susurros cuando todo estaba oscuro. Siempre pensé que era mi familia moviéndose arriba. Cerca de allí estaban las bombas del tanque de agua y una puerta que daba al interior del sótano. El día que finalmente nos terminamos de mudar, entramos a revisar ese espacio. En el suelo había un pentagrama dibujado, con restos de velas viejas colocadas alrededor. No eran recientes, se veían usadas, consumidas, abandonadas hacía mucho tiempo. Nadie de mi familia sabía eso. Nunca lo habíamos visto. El monte alrededor era tan denso y rocoso que casi nunca lo explorábamos. Un día, un amigo y yo caminamos unos 200 metros cerro abajo. Entre unas piedras encontramos muñecas de bebé. Estaban viejas y rotas.
También encontramos restos de periódicos antiguos, tan deteriorados que ya no se podían leer. Le avisamos a mi abuelo. Él fue con nosotros y terminamos llamando a la policía, porque sinceramente pensamos que algo malo había pasado ahí. Investigaron, pero no encontraron nada. Nos dijeron que probablemente era basura de los antiguos habitantes. Incluso mis abuelos, que son escépticos hasta el hueso, aceptaron que había cosas en esa casa que no podían explicar. Desde que nos mudamos ahí, mi hermano menor cambió por completo. Pasó de ser tranquilo a estar irritable, enojado, siempre a la defensiva. Decía que sentía que algo lo tocaba, que algo lo empujaba, lo arañaba. Aún años después de mudarnos, todavía afirma que siente que algo lo acompaña. Mientras vivimos ahí murieron 6 mascotas. Hoy vivimos en una casa nueva. Somos los primeros dueños. No hay ruidos, no hay sombras, no hay voces, no hay animales muriendo sin razón. Solo vida normal, tranquila. No puedo decir que todo lo que pasó fue paranormal. Algunas cosas pudieron tener explicación, otras no. Esto me pasó hace algunos años, cuando trabajaba como auxiliar de enfermería en un asilo público, en el turno de la noche. Eran cerca de las 9 de la noche cuando empecé mis rondas. Había una paciente en particular que siempre me incomodaba, no porque fuera agresiva, sino todo lo contrario. Estaba postrada y no hablaba, no reaccionaba cuando la llamaban por su nombre, no caminaba, no expresaba nada. Siempre tenía los ojos abiertos, pero la mirada perdida. Entré a su habitación para cambiarla. Su compañera de cuarto estaba en condiciones muy parecidas. Tampoco hablaba y tampoco reaccionaba. Empecé a limpiar a la paciente, concentrada en mi trabajo, tratando de no pensar demasiado. Y entonces, de la nada, sentí cómo me jaló, con una fuerza que no esperaba. Me atrajo hacia ella y gruñó, con una voz grave, áspera, completamente ajena a su cuerpo. «Quiero». Me zafé de inmediato, con el corazón al borde del colapso. Di un paso para atrás, tratando de entender qué acababa de pasar. Cuando volví a mirarla, me estaba sonriendo, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa abierta de oreja a oreja, exagerada. Parecía como si le hubieran estirado la cara. Y sus ojos estaban negros, completamente negros. Sentí como el miedo me subía desde el estómago hasta la garganta. Lo primero que hice fue sacar el celular y llamar a mi novio. Le pedí que no colgara, que se quedara conmigo en la línea mientras terminaba. Sabía que no debía hacerlo, pero en ese momento lo único que me importaba era no estar sola. Mientras seguía limpiando, sentía su mirada clavada en mí. No dejó de sonreír ni un segundo. Y entonces pasó algo peor. Su compañera de cuarto empezó a reírse, una risa bajita, infantil, como si algo le diera mucha gracia. No dejaba de hacerlo. Yo no sabía a quién voltear a ver, una sonriendo de esa forma y la otra riéndose sin parar. Cuando terminé, cerré la bolsa con los pañales y las toallitas, o al menos eso creí. Al levantarla, la bolsa se rompió y todo cayó al piso. Tenía que recogerlo, no había opción. Mientras estaba de rodillas, sentí esa sonrisa sobre mí. Salí del cuarto temblando. El resto del turno fue un infierno. Volví a revisar a esa paciente cada 10 minutos. Cada vez que me asomaba, me sonreía igual. Era la misma sonrisa deformada, los mismos ojos negros. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que esa sonrisa no era suya. Esto va a sonar exagerado, incluso absurdo, pero lo que voy a contar pasó tal como lo viví. No busco convencer a nadie. Yo misma todavía intento entenderlo. Hace algunos años trabajaba como enfermera eventual, de esas que cubren turnos nocturnos en distintos hospitales y asilos. Eso significa que nunca sabes a qué lugar vas a llegar ni con qué tipo de pacientes te vas a encontrar. Uno de esos lugares estaba en las afueras de la ciudad. Un asilo que recibía los casos más complicados, personas muy enfermas, pacientes en estado terminal, gente sedada casi todo el tiempo. El ambiente ahí siempre era pesado, incluso para quienes llevábamos años en esto. Había una paciente en particular. Todos la conocían. Nadie quería entrar a su cuarto. Era una mujer muy mayor, muy delgada, prácticamente consumida por los años. Estaba postrada, no veía, no caminaba y casi no hablaba. Decían que había sido violenta en su vida, que incluso su familia solo la visitaba de vez en cuando. Su habitación siempre estaba llena de símbolos religiosos, cruces, estampas, rosarios. La primera vez que la familia vino, colocaron varias cruces en las paredes. La segunda vez llevaron incluso a un sacerdote. Aún así, la mujer siempre corría a las enfermeras apenas cruzaban el marco de la puerta.
Una noche me asignaron ese turno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. La enfermera que me entregó la guardia me dijo, casi en broma, te tocó la señora. Yo intenté no darle importancia. A medianoche empecé a repartir medicamentos. El pasillo estaba casi a oscuras. Solo se veía la luz lejana del módulo de enfermería y el parpadeo de los televisores encendidos dentro de algunos cuartos. Cuando me acerqué a su habitación, la vi. Estaba colgada al borde de la cama, completamente al revés, los pies apuntando hacia arriba, los dedos de las manos tocando el suelo. Por un segundo pensé que estaba cayéndose y que iba a lastimarse. Me acerqué rápido para ayudarla y entonces levantó el rostro. Nunca voy a olvidar esa cara. Estaba ciega, pero me estaba mirando. Tenía una mueca torcida, una sonrisa exagerada. Sentí un miedo tan fuerte que tuve que voltear la cara un segundo para no soltarla. La acomodé de nuevo en la cama y retrocedí. Antes de salir, la miré una vez más. La cama estaba totalmente plana, pero ella tenía levantadas ambas piernas, rígidas, formando un ángulo. La sábana las cubría y lo que se veía parecía una especie de carpa larga, demasiado larga para el tamaño de su cuerpo. Me quedé paralizada unos segundos. Entonces empezó a repetir una y otra vez con una voz clara y firme. Tú me ves, yo te veo. Tú me ves, yo te veo. Tú me ves, yo te veo. Salí de ahí casi corriendo. A las 5 de la mañana tenía que volver a revisar que siguiera respirando y estuviera en la cama. Cuando me acerqué, la vi saltando como un niño emocionado, subiendo y bajando sobre el colchón y girando el rostro hacia mí al mismo tiempo. Sabía que yo estaba ahí. Esos brincos no eran de una mujer de 80 años, no era el de alguien sedado. Cuando terminó mi turno y llegó mi relevo, le conté todo. Me miró como si estuviera loca. Me dijo que esa paciente no podía moverse, que llevaba meses sin hablar, que estaba en cuidados paliativos, que la mantenían sedada por indicación familiar. Antes de irme hicimos una ronda juntas. Entramos a su cuarto, pero la mujer estaba inmóvil. Tenía la mirada perdida y la boca cerrada. Mi compañera se acercó para revisarla con cuidado y se quedó en silencio. La mujer tenía rasguños en los brazos y en las piernas, marcas rojizas, alargadas, como si alguien la hubiera estado sujetando o como si ella misma se hubiera lastimado con fuerza. Nadie supo explicar cuándo aparecieron. No había registro de agitación, no había caídas registradas. Era exactamente la paciente que me habían descrito, como si nada hubiera pasado. Después de eso dejé de aceptar turnos en ese lugar. Caminantes, hay marcas que no se borran con el tiempo, rasguños en la piel que aparecen sin explicación y sonrisas que se quedan grabadas en la retina mucho tiempo después de que se apagan las luces. Hoy hemos caminado por asilos, iglesias y cerros olvidados. Lo que vimos hoy nos recuerda que no importa qué tan moderna sea tu casa o qué tan escéptico sea tu corazón, hay cosas allá afuera que nos observan fijamente, esperando el momento justo para decirnos, ¿tú me ves? Yo te veo. Gracias por acompañarme en un episodio más. Soy Rax y esto fue Sendero Susurrante. Trata de descansar, si es que esa presencia en tu habitación te lo permite. Buenas noches.